Hola, hoy te vengo a hablar sobre el rol de la mujer en Abya. Encuentro importante hablar sobre la historia de Abya, puesto es poco conocida, y sobre todo la mujer ha sido olvidada a través del tiempo. A su vez, la historia del mundo ha sido escrita por hombres poderosos que han escrito a su antojo lo que para ellos era lo importante. Por esto, es necesario que conozcamos un poco más de la cultura que fue eliminada y que tiene gran importancia para nosotros. Además, es realmente innovador hablar de este tema porque, como aprenderás a continuación, sus culturas fueron muy diferentes y tenían ciertos rasgos sociales que fueron condenados por una sociedad católico-cristiana que todavía rige las creencias de una gran mayoría. Nos daremos cuenta de que sus culturas contaban con aspectos que hoy buscamos para lograr una emancipación femenina. Antes de empezar, quisiera advertiros que es importante que antes de ver el video dejen a un lado la moralidad religiosa, puesto esto ha sido algo recurrente al escribir la historia, y tanto el etnocentrismo como el androcentrismo han tomado la historia, y por eso muchas culturas han sido sustituidas por otras, perdiendo así la identidad de muchas personas en el proceso. Teniendo esto en cuenta, comencemos. Un dato importante con el que quisiera empezar es cómo muchas de estas culturas no fueron patriarcales por mucho tiempo, y solo algunas de estas empezaban a hacerlo antes del proceso de colonización de Cristóbal Colón. Incluso así, en estas sociedades, el rol de la mujer no era de sumisión, en cambio siempre fue un pilar activo en cada una de estas. Empezando con la prehistoria, cuando eran grupos de nómadas, la mujer era reconocida como un igual frente a los hombres. Ellas luchaban y sobrevivían en las mismas condiciones que ellos. Se ha llegado a la tesis, a partir de varias investigaciones de Prieto de Segarra, que la mujer fue la pionera en la agricultura, elaboración de productos textiles y la cerámica, que primero fue doméstica y eventualmente artística, la cual fue creada tanto por hombres como mujeres por igual. En Perú, más tarde, se destaca la mujer que trabaja la tierra y caza, y el hombre quien se quedaba en casa hilaba y tejía. El rol de la mujer eventualmente cambia al convertirse en sociedades sedentarias, porque al ser madre era más proclive a recolectar cerca de su hogar que salir de casa. Cabe resaltar que en diferentes zonas como Cartagena, Chimitao, Daire o Santa Marta, la mujer siguió siendo cazadora. Dentro de un contexto artístico tenemos a la mujer siendo representada desnuda con su sexo prominentemente pronunciado, así como el embarazo y la maternidad. Esto se cree que sucedía porque estas sociedades relacionaban a la mujer con los dioses. En el contexto cultural, el matrimonio era algo bastante curioso. Por ejemplo, los hombres preferían que las mujeres no fueran vírgenes. En Nicaragua, las mujeres eran quienes elegían a los hombres con quienes se querían casar. Allí, las violaciones eran severamente castigadas y las mujeres eran comerciantes. En Venezuela había una tradición en la cual las mujeres debían tener relaciones con el sacerdote antes del matrimonio. Esto se debía a que era considerado de buena fortuna para el matrimonio. En Panamá el aborto era legal, porque las mujeres no querían dejar sus placeres de lado, y ellas eran libres de vivir su sexualidad como ellas querían. Esto se ejemplifica al saber también que la prostitución era permitida sin discriminación alguna, y a su vez las mujeres podían ser guerreras o cazadoras si así lo querían. En contraste a esos hechos, en Perú más tarde, el rol de la mujer cambia drásticamente. Ellas empezaron a ser humilladas. Un ejemplo de esto es que comenzaron a ser enterradas vivas con sus esposos fallecidos. En esta línea de tiempo, en el Imperio Inca se crea una distinción de género. Los hombres gobernaban, pero a su lado había una reina llamada Coya. Esta mujer tenía un rol importante y en algunas ocasiones ella fue incluso más importante que el emperador. Uno de estos casos fue el de Mama Huaca, quien fue más respetada por su gente y ella ayudó en la conquista de Cusco. En esta conquista también se destacan mujeres de Cusco, quienes fueron guerreras antes de ser derrotadas por el imperio. Se conoce una historia de las Coñapuyara, un grupo de mujeres cerca del río Amazonas, quienes eran guerreras y lucharon en contra de los españoles. Ellos eventualmente las llamaron Amazonas y a su vez al río, porque les recordaba a las famosas guerreras de la mitología griega. En el imperio azteca las mujeres tampoco gobernaban, pero éstas destacaban en muchas carreras, como doctoras, sacerdotisas, comerciantes y alfareras, pero se destacan como comerciantes, porque eran solo ellas quienes ejercían esta carrera, y eran el soporte de toda la economía azteca.
eran tan importantes que prohibieron la entrada de los hombres en el mercado en el istmo de Tehuantepec. Existen muchos más datos sobre estas culturas, pero te recomiendo que leas esto teniendo en cuenta los sesgos androcentristas de los autores, porque hay muchas posibilidades que el contexto haya sido diferente a como lo mencionan, y que el rol de cada persona en la época haya sido solo una distribución equitativa de trabajos. Para finalizar, podemos decir que las mujeres eran un eje importante de la sociedad, que fueron fundamentales para la evolución de estas, y se destaca que al principio no había dominación de un género sobre otro, pero eventualmente esto fue cambiando, pero que en definitiva cambió cuando Colón llegó.